Hola, bienvenidos a un nuevo curso de Bull Training. Mi nombre es Alejandro Álvarez y me desempeño como líder de asesores. En este caso vamos a estar viendo la renta fija y nos vamos a focalizar en los activos que se emiten tanto por la deuda soberana, es decir, por un país, digamos bonos, y también vamos a ver lo que es deuda corporativa, que serían obligaciones negociables entre otros activos. Comencemos por la definición de la renta fija. La renta fija son activos que nos describen, a nosotros ya sabemos de antemano lo que vamos a estar cobrando en un determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los bonos, como hablábamos anteriormente, pueden ser emitidos por un país, es decir, bonos soberanos, o pueden ser emitidos por una empresa, los bonos corporativos, y nos adelantan, bajo un prospecto, el interés y las fechas en las cuales nos va a estar pagando. Eso es la base que nos da a entender sobre los bonos de este tipo. Ahora hay otros tipos también de activos que pueden ser a un plazo más corto. Les puedo poner un ejemplo, el plazo fijo, algo conocido por todos los argentinos. Por ejemplo, tenemos el plazo fijo y en el mercado tenemos a las cauciones. Las cauciones son instrumentos similares a este activo que nos determina también una fecha de pago, pero más corto. Generalmente se usa a una semana, a 20 días o a un día, por ejemplo. También tenemos, dentro de lo que es la renta fija, los cheques de pago a diferido, ¿sí? Los que podemos ver ahí como CPD, que son emitidos también por un proveedor que le paga, por ejemplo, una empresa y la empresa necesita hacerse de ese dinero antes, ¿sí? Un cheque por ahí puede venir de 180 días y la empresa necesita el cash ahora. Entonces va al mercado de capitales y con el cheque directamente se hace de ese dinero de antemano, lo puede negociar en el mercado básicamente. También tenemos, bueno, también hablando de empresas, los valores de corto plazo, los BCP, como vemos en pantalla. También es deuda de una empresa emitida a un plazo más corto. Generalmente no dura más de un año. También tenemos las letras, que es similar al BCP, digamos, a los valores de corto plazo, nada más que las letras las emite también un gobierno, ¿sí? En este caso también pueden durar un año o el tiempo determinado, pueden durar meses, ¿sí? Por otro lado también, bueno, por último tenemos los fideicomisos financieros, que estos son un instrumento tal vez un poquito más complejo, pero bueno, es interesante si sabemos entrar o sabemos la tasa de interés o si nos resulta interesante el emisor, ¿sí? Y el negocio que haya atrás. Ahora bien, englobando toda la renta fija, ¿por qué a mí me sirve entrar en el mercado para adquirir renta fija? Lo hablábamos recién, nos paga una renta con una tasa en un plazo determinado, ¿sí? En esto pueden ser los títulos, como hablamos al principio, si depende de la estrategia de cada uno. Hoy generalmente se usa para comprar dólar MEP también la renta fija, como los bonos que actualmente cotizan, que es por ejemplo la L30, el GD30. Esto es muy útil si nos queremos hacer de los dólares en el mercado, ¿sí? Sin irme más de tema, el inversor va a recibir justamente un pago, ¿sí? No, puede ser un pago que ahora lo vamos a ver bien, es un pago que puede ser en varias fechas, puede ser todo al final, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Si son pagos de cupones, los va a estar pagando trimestral o semestralmente. La amortización después que viene, que la amortización es el pago total de lo que nosotros invirtamos, eso también puede ser parcial o al final. Bien, ¿sí? Vamos a tomar foco entonces en los bonos soberanos y en los bonos corporativos, ¿sí? La diferencia es que uno es emitido por un país y el otro por una empresa, como mencionamos al principio. Entonces, ¿qué bonos me puedo encontrar dentro del país, que emita el país? Pueden ser de municipio, ¿sí? Bonos municipales, bonos soberanos, bonos provinciales también, que el fin de estos bonos es emitir, que el gobierno justamente emite esta deuda para financiarse, ¿sí? ¿Por qué se va a financiar el gobierno? Simplemente para ir a crear nuevas autopistas, escuelas, hospitales, universidades. Y en el caso de las empresas, ¿sí? Para hacer una línea en el medio, en el caso de las empresas es similar. Se necesitan financiar para, por ejemplo, poner un nuevo comercio, supongamos, en otra provincia o en otro país, ¿sí? Entonces van al mercado de capitales, ambos, tanto
el gobierno como la empresa van al mercado de capitales a hacerse de ese dinero. Ahora bien, a mí como inversor me interesa gozar de una renta, como estuvimos hablando de estos activos, tanto soberanos como corporativos, porque tienen una tasa interesante y un riesgo que a mí me sirve. Avancemos con un poquito de lo que vamos a ver en el prospecto de los bonos. Ahí nos va a indicar si el pago va a ser fijo o flotante, es decir, si ya sabemos que la renta va a ser fija o va a ser flotante, va a variar, ¿sí? Por otro lado, tenemos también la modalidad de amortización, que generalmente es bullet, es decir, me paga esta amortización al final, una vez que vence. Esta amortización también puede ser parcial. Por ejemplo, trimestralmente me paga una parte, en el primer trimestre me paga una parte, en el segundo trimestre me paga otra, así hasta el vencimiento. Tenemos la moneda también, que puede ser la doméstica. En este caso estamos en Argentina, la moneda doméstica son los pesos argentinos, o la moneda puede ser extranjera. Y esto es algo interesante, porque en el mercado yo puedo conseguir un bono comprándolo en pesos y la renta va a ser en dólares, no importa si lo compré en pesos. Vamos a ver así diferentes activos también que nos pueden ir pagando dividendos o renta o amortización en dólares con otras monedas. Existen también, en el caso general, que son los bonos soberanos en las letras de corto plazo, por ejemplo, que nos pagan cero cupón. Cero cupón quiere decir que ya nos pagan desde el principio, ¿sí? No vamos a ir viendo pagos a lo largo de la vida, nos pagan todo al principio como inversores. Por ejemplo, si sabemos que el 100% de la deuda tomada nos va a pagar el 10%, ese 10 ya nos lo paga desde la entrada, o sea, entramos a 90 con ese 10 incluido de sobra y ya sabemos que al tener el vencimiento ya tenemos todo cobrado. Por último tenemos la ley de cada bono, que puede ser un bono, no importa el país donde fue emitido, la ley puede ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos bonos emitidos aquí en Argentina y tienen ley extranjera. Pueden ser los bonos, como mencionamos, los AL30 o los GD30, y ahí tenemos dos ejemplos. El bono AL30 es un bono emitido en este país con la ley de este país. El GD30 también es un bono emitido aquí, pero tiene una ley extranjera, ¿sí? Establecido directamente en Estados Unidos. La diferencia entre las leyes, obviamente, son decisiones tal vez un poco más complejas. Nosotros como argentinos que estamos acostumbrados a escuchar la palabra default, a la hora de si llega un final trágico para estos bonos, obviamente que las negociaciones van a ser diferentes. Ahora ya conocimos la parte interesante, ¿no? La de la renta que nos paga a nosotros como inversores y cómo emite cada parte estos activos, ¿sí? Estos títulos. Veamos un poco los riesgos asociados a cada bono. Uno de los riesgos que más conocemos aquí en nuestro país es el riesgo de default, que lo mencionamos hace un momento. ¿Qué quiere decir default? Quiere decir que no van a poder pagar esta deuda pueden ser varios motivos. Lo más general, y poniéndolo en un ejemplo notorio, es que si la empresa no puede financiar, no puede pagar a los inversores, se declara un default. Lo mismo pasa con los países. Si el país no puede pagarle a todos los tenedores de bonos, es un default. Otro de los riesgos más conocidos son los de la devaluación. Yo estoy cobrando renta en pesos, pero sé que a su vez se devalúa la moneda, ¿sí? Entonces, si estoy cobrando renta en pesos y sé que por otro lado puedo cobrar renta en otra moneda, una moneda más fuerte, que no se devalúa, o que se evalúa mucho menos y puedo jugar con las tasas de intereses, obviamente que lo voy a pensar dos veces. Hablando de tasas de interés, uno de los riesgos también es que la tasa de interés no sea alta, que no me sirva y sé que en otro lado voy a poder conseguir una mejor tasa. Si por ejemplo un plazo fijo está la tasa al 30%, y sé que voy al mercado y consigo un bono que me paga una tasa del 50% anual, obviamente que no me va a convenir la primera opción.
A esto también lo podemos asociar con la inflación, ¿no? Ya que estamos hablando de tasas. Si yo tengo un activo que también, lo mismo, sé que la inflación es del 30%, del 40%, del 50% y el activo me está pagando un 10%, obviamente que no le estoy ganando. Por ende, el riesgo de la inflación también es perjudicial si yo quiero tener renta y que la verdad que me rinda y no tenerla por un plazo que sé que la inflación me va a estar ganando. Por último tenemos el riesgo de la reinversión, que esto lo podemos ir viendo a lo largo de la vida del bono, porque a la hora de que nos paguen dividendos o si quiero ingresar más dinero al bono, lo voy a tener que reinvertir y el precio, ahí también tenemos que ver el precio, porque puede estar más alto, más bajo, y esto influye en la TIR, que ahora lo vamos a ver. Pero podemos estar pagando más caro un bono de lo que vale, contando ya los pagos que nos vino haciendo. Entonces, esto nos va a modificar la tasa. Por ende, deja de tener atractividad si lo pagamos más caro, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo ahora con la TIR. Vamos a dedicar este pequeño espacio a enfocarnos en las obligaciones negociables. Ya sabemos lo que son las obligaciones negociables, como hablamos al principio. Son activos emitidos por una empresa que nos va a estar pagando una renta fija en un plazo determinado a una tasa de interés. Les resumo nuevamente, la empresa necesita hacerse dinero para financiarse. ¿Para financiar qué cosa me vas a estar preguntando? Si es una empresa de logística, necesita camiones, por ejemplo, ¿sí? O los medios de transporte que utilice. ¿Cómo se hace si no tiene el dinero en ese momento? Puede emitir una deuda y decirle a los inversores que a medida que vaya teniendo ganancias va a ir pagando a los inversores una tasa de interés en un plazo determinado. Pero bien, ahora no los quiero distraer tanto, vamos a pasar puntualmente a lo que es el prospecto de emisión, que es lo que más interesa. Así sé en el trasfondo de dónde salió esta deuda, quién la emitió y todos los detalles que necesito yo como inversor saber para tener en cuenta a la hora de invertir y saber si es un riesgo que a mí me puede servir o si me sirve la tasa de interés o si me sirve el plazo, la moneda, la ley, entre otras cosas. Bien, enfocándonos en la emisión de la ON, vamos a ver ciertos detalles dentro del documento que se llama prospecto de emisión, hecho por la empresa y las partes que influyen a la hora de sacar este documento, que nos va a mencionar algunos detalles. Justamente vemos un poco de la parte contable, ¿sí? Un resumen de la empresa, de la deuda de la empresa, de los detalles del pago, la fecha en que se genera esta emisión, la fecha que vence, las monedas, la ley, la garantía, los intereses, ¿sí? Y este documento justamente a mí como inversor me va a ser muy útil porque ya tengo todos los detalles, sé a quién tengo que recurrir si tengo alguna duda y es un documento justamente, no se puede borrar ni modificar. Acá tenemos un ejemplo del prospecto de la emisión de un bono. Tenemos básicamente casi todo lo que hablamos recién. Tenemos detalles de la empresa, que en este caso es la empresa IRSA, emitiendo un nuevo bono en el cual nos pone una fecha de vencimiento, el nombre, la clase, ¿sí? El mes de vencimiento, también la fecha en que nace este bono y la fecha en la que vence el bono, ¿sí? Nos va a mostrar los intereses exclusivamente en la fecha que nos va a estar pagando. Lo mismo con la amortización. La amortización, como hablamos antes, puede pagarse parcialmente o todo al final. Eso ahí, como vemos, justamente nos aclara que va a estar pagando al vencimiento. También tenemos las denominaciones, o sea, la moneda en la que nos va a estar pagando. En este caso va a ser en dólares. Cuando dice la descripción de dólares contra los nominales, porque nos dice el mínimo, puede ser 1 a 1, ¿sí? O a veces salen emisiones de 100 dólares, 100 obligaciones negociables, o 1000, o 500. Esto quiere decir que es el mínimo al cual yo puedo conseguir esa obligación negociable. Si me dice 500 nominales, ¿sí? Va del mínimo, supongamos que es 1 a 1, va a ser 500 dólares, ¿sí? Eso justamente está detallado aquí. Después algo muy importante, que es la calificación de la empresa, que justamente esto lo generan
las diferentes calificadoras que puede haber a nivel local o internacional. Imaginemos que estos bonos están en todos los países con todos los riesgos posibles. Entonces puede haber calificaciones de -C a AAA, ¿sí? O a la A, depende de la calificadora, donde vamos a poder decidir si, bueno, si este bono a mí me sirve como inversor, teniendo en cuenta todo lo que vimos, ¿no? Tal vez un poquito la parte contable, las tasas de intereses y demás. Un pequeño detalle a la hora de invertir es que la calificación a veces, siendo tan positiva, ¿sí? Supongamos que es una empresa muy conocida como Amazon, Apple, Google, son empresas que sabemos que tienen una calificación crediticia seguramente bastante bien, pero esto no quiere decir que nos va a pagar a nosotros una tasa de interés interesante, ¿sí? Si la buscamos en el mercado seguramente nos den tasas del 1, 2, 3%. Es atractivo para mí teniendo en cuenta que hoy por hoy hay inflación también en el dólar, una inflación llamativa arriba del 7%. Y no, justamente estoy 4 puntos abajo, no me sirve. Entonces, por lo general se buscan empresas que tengan una calificación media, lo cual, vuelvo a retomar el tema, no quiere decir que sea algo positivo. Tenemos que leer la parte contable atrás, ¿sí? De cada empresa o ver un poco a qué se dedica. Para esto tenemos equipos de research que están preparados y a nosotros nos puede dar una pequeña intro a estas empresas. Entonces, volviendo un poco a lo que es la calificación, nos sirve para medir básicamente la empresa en la que estamos. No vamos a ir a buscar una empresa con una calificación totalmente negativa, por más que no dé un 200% de tasa, porque sabemos que seguramente no nos estén pagando. Resumiendo, la calificación de una empresa, lo que a mí me importa como inversor es ver la tasa que está atada al riesgo, como hablábamos recién. Si es una empresa muy buena, con un excelente historial crediticio, seguramente tengo una tasa bajísima. Y a lo contrario, si es una empresa que está teniendo algún contexto que no es positivo, puede ser justamente algún inconveniente dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta que si la empresa está ubicada en un territorio que hoy en día se encuentra en conflicto, obviamente va a tener seguramente mucho riesgo esta empresa, por más que nosotros veamos que nos va a pagar una tasa del 200%. A mí como inversor la verdad que eso no me llama la atención. Entonces tenemos que saber buscar el equilibrio. Ni entre una tasa muy pequeña, ni entre una tasa muy alta, sino ver a la empresa y su historial, ¿sí? Que sería en la parte contable o en la parte no solo contable, sino del prospecto de la emisión, en este caso que sería la deuda, y en un contexto que también esté mirando a futuro. Las empresas muchas veces nos dan un poquito de detalles en donde están paradas hoy y a donde quieren estar paradas mañana, y a mí como inversor eso puede ser que me genere cierta reactividad. En este gráfico podemos ejemplificar, tenemos varias obligaciones negociables con diferentes calificaciones y con una tasa que también es diferente, y a medida que, si vemos a lo largo entre los rangos, digamos, de la calificación, tenemos tasas más altas y tasas más bajas, ¿sí? Y obviamente están atadísimas a si es una AAA o si es una empresa que sabemos que no tiene una buena calificación, ¿sí? ¿Qué pasa con las empresas que no tienen buena calificación? Podemos ver que nos dan tasas cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a sacar de esto? Es el beneficio nuestro. Si nos conviene tal vez afrontar un riesgo mayor por una tasa alta, ¿cuánto me conviene? Lo mismo si vamos a tener una tasa baja, ¿cuánto me conviene invertir ahí? Para eso existe la diversificación, y esto puede ser justamente una herramienta mayor, mucho más útil, que a nosotros nos va a permitir tener un panorama mejor y hasta también poder generar un flujo de fondos. El flujo de fondos es básicamente tener más de un activo que nos va generando un flujo de fondos a lo largo de la vida de estos activos. Vamos a hacer una pausa y vamos a mirar estos dos activos que tenemos en pantalla, pero los vamos a ver desde el lado operativo. Podemos ver entonces que tenemos el bono GD30 y tenemos la obligación negociable de IRSA, que ambos los estuvimos viendo recién. Lo que vamos a diferenciar son las monedas, ¿sí? Ahí abajo tenemos diferentes monedas en las cuales generalmente se opera en el mercado, ¿sí?
Los vamos a poder operar en pesos, los vamos a poder operar en dólares MEP y los vamos a poder operar en dólares cable. A mí como inversor voy a apuntar directamente a, si tengo pesos, buscar estos activos en pesos, y si tengo dólares voy a ir a invertir en dólares. ¿Esto cambia algo en el pago? No, no cambia en nada, porque recuerden que recién vimos en el prospecto que el pago, si va a ser en dólares, se va a respetar a rajatabla hasta el final. Lo mismo sucede con la obligación negociable, ¿sí? Teniendo oportunidad de operarse en dólares o en pesos, ¿sí? Que podemos ver en detalle que cuando es en dólares se le pone una D al final y cuando es en cable una C al final. También hay que tener en cuenta que no tienen la mayor liquidez tal vez todas las monedas, por lo cual hay que consultar antes de operar. Seguramente en el GD30 tengamos liquidez en dólares, tengamos liquidez en pesos, pero en cable hay que consultar para ver si se puede operar realmente. Lo mismo con las obligaciones negociables de IRSA, ¿sí? Tenemos que consultar a ver cuál obligación negociable. Aquí pusimos de ejemplo IRSA, pero hay muchas obligaciones negociables de IRSA. Hay que ver si cotizan todas y si todas tienen liquidez y si todas realmente nos sirven. Esto igualmente se nos facilita a través de los informes de research. Pasemos un poco ahora a ver las medidas de rendimiento, que es lo más común que vamos a ver en activos de renta fija o en activos que nos vayan dando un flujo de dinero. La tasa interna de retorno, o YTM, que lo podemos ver así a nivel internacional, nos ayuda a nosotros a ir viendo la tasa actual que va a estar teniendo este activo o a futuro mientras nos va pagando renta y si a esto lo reinvertimos o no. Aquí en pantalla podemos ver cómo se calcula. Esto se calcula básicamente a mano, pero ya estamos pasado el siglo 2000, encontramos este cálculo directamente en calculadoras financieras o ni eso, podemos ir directamente a las pantallas conocidas, a las páginas web que ya nos muestran directamente la tasa interna de retorno actual de cada activo, de cada bono. Y son varias las páginas, por ejemplo, Investing, Yahoo Finance, Seeking Alpha, entre otras. Estas páginas que le mencioné las vamos a encontrar en la descripción. Avancemos con las medidas de rendimiento también para englobar un poquito y ver otras que no sean la TIR. Podemos ver la duration, que aquí se junta la sensibilidad y el tiempo del activo, ¿sí? Vamos a ver que la duration va variando a lo largo de la vida del activo, ¿sí? Y la sensibilidad también que tiene con las tasas de interés, que puede ser mayor o menor, ¿sí? La duration va a tener mayor sensibilidad que la TIR, por ejemplo, ¿sí? Después los cupones, que es algo de lo que hablamos anteriormente, que es el interés que nos van pagando a nosotros, que podemos ir jugando contra el cupón que nos paga y el precio a la par para saber el precio actual, o simplemente ir jugando a nivel un poquito más, con fechas más adelante, para saber cómo va a ir variando esto y yo ya sé qué flujo voy a tener a largo plazo o en el plazo que esté dentro de este activo. Ahora que vimos lo que nos importa realmente de estos activos, ¿sí? De lo que es renta fija, vamos a ver cómo afecta la parte externa a tanto las empresas como nosotros como inversores. Tenemos, por ejemplo, el riesgo país, algo que se menciona mucho en la televisión, en los noticieros, que sube o baja, ¿sí? El riesgo país básicamente es comparar contra bonos locales o de cualquier país contra bonos más estables. Generalmente se toma una canasta de bonos locales, ¿sí? Como hablamos, por ejemplo, el GD30 o la L30, y lo comparamos contra los bonos de Estados Unidos, contra los Treasury, ¿sí? Esto nos arma una medida que a nivel internacional se puede ir viendo como nuestra calidad de riesgo, de si vamos a pagar o no, ¿sí? Esto le muestra a los demás países, si queremos ejemplificar con uno, les muestra cómo está ese país para afrontar la deuda a corto o mediano plazo. Para poner un ejemplo en concreto del riesgo país, podemos ver a nivel, por ejemplo, internacional, agarramos varios países y este porcentaje de riesgo de no pago, ¿sí? Se mide en varios puntos, de 1 a miles, los comparamos contra la tasa de Estados Unidos. Si la tasa de Estados Unidos es un 10% y tenemos 1.800 puntos o 1.600 puntos de
riesgo país, esto se mide en porcentajes, ¿sí? Agarraríamos, si mide 1600 el riesgo país, sería un 16%, más un 2%, sería un 18% de riesgo del país puntual que estemos analizando. Puede haber tasas más altas, puede haber tasas más bajas, pero a mí como inversor esto me interesa ver en cada país, hablando tal vez puntualmente de los bonos soberanos. Hablando de riesgo país, podemos atar un poco este análisis que se llama análisis top-down, que mira de manera tal vez un poco más desmenuzada el riesgo de cada país. Si tenemos un país con una excelente economía nacional, una industria que funciona excelente, seguramente ese país esté muy bien, ¿sí? En el análisis top-down, bueno, justamente vemos un poco más en detalle la economía a nivel internacional, ¿sí? O sea, ya englobamos un poco más a nivel internacional a un país o a varios, ¿sí? Entonces, viendo o relacionándolo con lo anterior, a nosotros nos permite saber dónde nos estamos metiendo. Y para ir finalizando, o para verlo también de un poco del lado optimista o pesimista, depende de donde se quiera parar cada uno en el gráfico, vamos a hablar de los ciclos económicos, que justamente marcan esto, son ciclos. Hay ciclos recesivos, que vemos que tiende a la baja el ciclo económico de un país, o a veces, bueno, justamente en un periodo de tiempo, vuelve a subir a lo que sería un ciclo económico positivo, ¿sí? Viene la recesión, luego viene el optimismo. Esto puede durar años, puede durar meses, depende mucho de cada país y de cada economía. Por lo cual, también es una herramienta para tener en cuenta si queremos analizar en qué país o a dónde estamos invirtiendo, o simplemente para decir, bueno, estamos atravesando esto hoy, aquí y en este contexto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Este fue el curso de bonos inicial. Los invito a seguir capacitándose con todos nuestros videos de Bull Training. Gracias.